Hola, buenos días. Mi nombre es Angie Paola Boada, de Desarrollo Publicitario de la ficha 2977-620. Hoy vengo a presentar el video del caso. Este caso es los datos del DANE, que nos votaron cuántos somos, cómo vivimos y dónde estamos. En cuántos somos, respecto al sexo de los encuestados, tenemos el género masculino y el género femenino, que nos dio el masculino el 48.8% y el femenino el 51.2%, para hallar un total de 100. En el género masculino tenemos que hallar la frecuencia absoluta. ¿Cómo la llamo? En este caso yo multipliqué 48,8 por el total de personas, que son 48.258.494, y lo dividí entre 100. Eso me dio un total de masculinos solamente de 23.550.145. Y para el género femenino me dio 24.708.349, para un total de 48.258.494 del sexo de los encuestados. En la frecuencia relativa dividí masculino 23.550.145 entre el total, que es de 48.258.494. Al hacer la suma me dio 1. Ahora, en el diagrama de barras tenemos el sexo de los encuestados y tenemos un diagrama circular, donde en el diagrama de barras nos muestra el género masculino de 23.550.145 y para el género femenino nos muestra de 24.708.349. En el diagrama circular nos muestra que el género masculino da un 49% y el femenino un 51%. Ahora, respecto a los grupos de edades, hombres y mujeres, tenemos entre 0 a 14, de 15 a 64 y 65. O más. Para los datos que nos han dado es el porcentual, me dieron para entre 0 y 14, 22,6, entre 15 a 64, 68,2 y 65, 9,1, para un total de 99,9. Para hallar la frecuencia absoluta que hice, multipliqué 22,6 por el total de datos, que es 48.210.235, y lo dividí entre 100. Eso me dio entre 0 a 14, 10.906.419. Entre 15 a 64 me dio 32.912.292. Y entre 65 me dio 4.391.522, para un total de 48.210.235. La frecuencia relativa, dividí entre 0 a 14 los 10.906.419 y lo dividí entre 48.210.235. Esto me dio una frecuencia relativa entre 0 a 14 de 0,226, entre 15 hasta 64, 0,682 y de 65 me dio 0,091. En total la suma me dio 1. Entonces tenemos un diagrama de barras. En el diagrama de barras me muestra que de 0 a 14 tenemos 10.906.419. Entre 15 y 19 tenemos 32.912.292. Y entre 65 más tenemos 4.391.522, lo que quiere decir que fue el menor. En el diagrama circular tenemos que para entre 0 a 14 tenemos un 23%, del 15 hasta 64 tenemos un 68% y de 65 o más tenemos un 9%. Ahora, ¿dónde está? Tenemos distribución por población por ubicación. Entonces, en las cabeceras municipales, centros poblados y rural dispersos. Entonces, nos dieron un porcentual de cabeceras municipales del 77,1, centros poblados 7,1 y rural disperso 15,8, con una suma total del 100%. Para hallar mi frecuencia absoluta, multipliqué el 77,1 por el total de personas, que en este caso son 48.258.494, y lo dividí entre 100. Eso me dio que cabeceras municipales tenemos 37.207.299. En centros poblados tenemos 3.426.353,1. Y en rural disperso tenemos 7.624.842,1, para un total de 48.258.494. Para mi frecuencia relativa que realicé, dividí lo que fue los 37.207.299 entre el total de personas, que son 48.258.494. Esto me dio una frecuencia relativa de 0,771, 0,071 y 0,158, para un total de 1. En nuestro diagrama de barras tenemos distribución de población por ubicación. En cabeceras municipales, que es la más alta, tenemos 37.207.299. Para centros poblados tenemos 3.426.353 y para rural disperso tenemos 7.624.842, para un total de 48.258.494. En nuestro diagrama circular tenemos que cabeceras municipales ocupan un 77%, centros poblados un 7% y rural disperso tenemos un 16%.
para lugares de nacimiento. Entonces hicimos lo mismo, lo dieron el porcentual y hallamos frecuencia absoluta y frecuencia relativa. En la frecuencia absoluta multiplicamos el 96,6 por el total de personas, que en este caso es 48.258.494, y lo dimos entre 100. Eso me dio que en Colombia hay 46.617.705. En otro país hay 1.061.686,87. Y sin información hay 579.101.9,928, para un total de 48.258.490. Para mi frecuencia relativa, ¿qué hice? Dividí el total en Colombia, que son 46.617.705,2, entre el total de 48.258.494. Esto me da una frecuencia relativa de 0,966, 0,022 y 0,012, para una suma total de 1. Entonces tenemos nuestro diagrama de barras. En el lugar de nacimiento, por ejemplo, Colombia, que es el más alto, tenemos un 46.617.705,2. En otro país tenemos 1.061.686,87 y sin información 579.101,928, para un total de 48.258.494. En nuestro diagrama de barras tenemos en Colombia el 97%, en otro país el 2% y sin información el 1%. ¿Cómo vivimos? En este caso hay muchas privaciones, es decir, en servicios públicos tenemos la energía eléctrica, el internet, transporte, acueducto, etc. Entonces empezamos con servicios públicos, en este caso la eléctrica. ¿Quiénes cuentan con servicio eléctrico y quiénes no? Entonces, el DANE nos da el 96.3% en energía eléctrica y 3,7% que no cuentan con el servicio, para un total de 100%. Para la frecuencia absoluta multipliqué, ¿sí? 96,3 por el total de viviendas, 13.480.729, y lo dividí entre 100. Eso me da que con energía eléctrica cuentan 12.981.942. Los que no cuentan con el servicio fueron 498.787 viviendas, para un total de 13.480.729 viviendas. Para mi frecuencia relativa, dividí 12.981.942 entre el total de viviendas, que es 13.480.729. Esto me da 0,963 para los que cuentan con energía eléctrica, y los que no cuentan con el servicio del 0,037, para una suma total de 1. Nuestro diagrama de barras nos muestra explícitamente que los que cuentan con energía eléctrica son 12.981.942, mientras que los que no cuentan con el servicio son 498.787. Muy pocos los que no cuentan con el servicio. Nuestro diagrama circular muestra que el 96% son los que cuentan con energía eléctrica y el 4% son los que no cuentan con el servicio. Ahora tenemos el internet, los que tienen internet y los que no cuentan con el servicio. En este caso nos dieron que el 43.4 cuentan con internet y los 56.6 no cuentan con el servicio, en total de 100%. Para mi frecuencia absoluta, multipliqué 43,4 por el total de viviendas, que es 13.480.729, y lo di entre 100. Eso me dio que los que cuentan con internet son 5.850.636, y los que no cuentan con el servicio son 7.630.093, para un total de 13.480.729. Para mi frecuencia relativa, dividí los que cuentan en internet. Entonces, 5.450.636 lo di entre 13.480.729, para dar una frecuencia relativa de 0,34%, y los que no cuentan con el servicio es 0,556, para una suma total de 1. Tenemos nuestro diagrama de barras. Los de internet, pues obviamente son los 5.850.636, mientras que los que no cuentan con el servicio, y es el más alto, es 7.630.093. En nuestro diagrama de circular, tenemos que los que cuentan en internet son del 43%, y los que no cuentan con el servicio son del 57%. En el acueducto, entonces, tenemos que el porcentaje es 86.4 con el acueducto, mientras que los que no cuentan con el servicio es del 13,6, para un total de 100. Entonces, hice la fórmula, multipliqué 86,4 por el total de viviendas, que es 13.489.729, y lo dividí entre 100. Eso me da que los que cuentan con acueductos son 11.647.349,86. Mientras que los que no cuentan con el servicio son de 1.833.379,14, para un total de 13.489.729. En mi frecuencia relativa, entonces, dividí el total de los que cuentan con acueducto con el total de los que no cuentan, más los que cuentan con acueducto. Es decir,
11.647.349,86 lo dividí entre 13.489.729. Esto me da una frecuencia relativa del 0,864 y para los que no cuentan con el servicio del 0,136. Mi suma, 1. Entonces, los acueductos, el que cuenta con el servicio de acueducto, que es el más alto, son 11.647.349, como nos muestra acá en el diagrama de barras. Y los que no cuentan con el servicio son 1.833.339,144. En nuestro diagrama circular, entonces los que cuentan con acueductos son el 36%, mientras que los que no cuentan con el servicio son el 14%. En recolección de basura, que es otro servicio público. Entonces nos dieron, según el DANE, el 81,6% que recolección de basura y los que no cuentan con el servicio son el 18,4%, por un total del 10%. Entonces, para mi frecuencia absoluta, multipliqué el 81,6 por el total de viviendas, que son 13.489.729 y lo di entre sí. Eso me dio que una recolección de basuras son de 11.274,86. Mientras los que no cuentan con el servicio son 2.489.454,136, para un total de 13.489.729. Para mi frecuencia relativa, dividí la recolección de basuras total que hay, que son 11.274.000,86 entre total de los que cuenten y no cuentan el servicio, que son 3.480.729. Eso me dio una frecuencia relativa de 0,816, mientras que para los que no cuentan con el servicio es 0,184, para un total de. Entonces, recolección de basura, que es la más alta, entonces 11.274,86. Los que no cuentan con el servicio de 2.480.454,136. Para mi diagrama circular, los que no cuentan con el servicio es el 18% y los que recolección de basura son del 82%. Servicio del gas. Entonces, nos dieron que según el DANE 66,8 y para los que no cuentan con el servicio 33,2 para un total del 100%. Entonces, para mi frecuencia absoluta, multipliqué el 66,8 por el total de viviendas que cuentan con el servicio. Entonces, 13.480.729 y lo di entre 100. Eso me dio que los que cuentan con el gas son de 9.005.126,972 y los que no cuentan con el servicio son 4.475.602,028 para un total de 13.480.729. En frecuencia relativa, dividir el total los que cuentan con el gas y el total de los que no cuentan con el gas, que son. Entonces, en este caso dice 9.005.126,972 lo dividí entre 13.480.729. Eso me da una frecuencia relativa de los que cuentan con el servicio 0,668 y los que no cuentan con el servicio 0,332 para una suma total del 1%. Entonces, en nuestro diagrama de barra se ve que el gasto o los que cuentan con el servicio es un súper altísimo, que es de 9.005.126,970 y los que no cuentan con el servicio de 4.475.602,028. En nuestro diagrama circular, los que cuentan con el gas es 67% y los que no cuentan con el servicio el 33%. En alcantarillado tenemos el 76,6% y los que no cuentan con el servicio el 23,4%. Y es un total del 100%. Para nuestra frecuencia absoluta, multipliqué el 76,6 por el total de viviendas, que son 13.480.729 y lo di entre sí. Eso me dio que el total de viviendas que cuentan con el alcantarillado son de 10.326.238,40. Y para los que no cuentan con el servicio son de 3.154.490,58 puntos. Un total de 13.480.729. Para mi frecuencia relativa, dividí los 10.326.238,41 entre el total de viviendas, 13.480.729. Esto me da una frecuencia relativa de 0,736 de los que cuentan con el servicio. Los que no cuentan con el servicio son del 0,234, un total de 1. Entonces, el alcantarillado pues es el más alto, que es de 2.326.238, y los que no cuentan con el servicio de 3.154.490,58. En nuestro diagrama circular tenemos que los que cuentan con el alcantarillado son el 77%, mientras los que no cuentan con el servicio son el 33%. Ahora, tenemos hogares según número de personas. Otro dato que nos dan. Entonces, tenemos primera persona, 2 personas, 3 personas, 4 personas, 5 personas o más. O sea, esta cantidad de personas que viven en el hogar. Entonces, nos dio que una persona 18,5%, 2 personas 21,7%, 3 personas 23,2%, 4 personas 19,5% y 5 personas o más 16,8%, para un total de 99,7%. Entonces, para mi frecuencia absoluta que hice, multipliqué el 18,5 por el total de hogares, 13.440.236,8 y lo dividí entre 100. Esto me dio que para una persona es de 2.493.934,87. Para 2 personas son de 2.925.318,19. Para 3 personas son de 3.127.529,13 y 4 personas son 2.628.742,16 y para 5 personas
son de 2.264.762,40, para un total de 13.440.286,8. Esto es un aproximado. Entonces, para frecuencia relativa, dividí la cantidad de una persona entre el total de viviendas, es decir, 2.493.934,87 entre 13.440.286,8. Esto me da una frecuencia relativa para una persona del 0,185, para dos personas 0,217, para tres personas 0,232, para cuatro personas 0,195, cinco personas o más 0,168, en un total de. Tenemos diagrama de barras. Entonces, en el diagrama de barras, que para una persona fue de 2.493.934,87. Para dos personas tenemos 2.925.318,19. Las tres personas, que es el más alto, de 3.127.529,3. Para cuatro personas tenemos 2.628.742,16. Y para cinco personas o más tenemos 2.274.762,46. Para un total entre todos ellos de 13.440.286,. Aproximado según el DAN. Hogares según el número de personas en nuestro diagrama circular. Entonces contamos que para una persona es del 18%, para dos personas del 22%, tres personas del 23%, cuatro personas del 20% y cinco personas o más del 17%. Muchas gracias.